Hola, bienvenidos a la Era Cero una vez más. El video programa de hoy es fascinante, los invito a que se queden, si bien va a ser un poquito más extenso de lo habitual, los invito a que se queden junto a nosotros a poder observar este video programa que realmente va a estar interesante porque vamos a hablar de otro dato nuevo, un hecho nuevo que habla de la Esfinge de Gizeh. Esta esfinge que está ubicada justamente en la ribera occidental del río Nilo en Egipto, en África, donde es esta especie de cuerpo de león con cabeza humana, de hecho una cabeza con lo que es el estilo ya faraón de aquellos tiempos egipcios, pero que nos llama poderosamente la atención a los humanos, a los científicos, eh, años tras años, siempre tratando de encontrar y seguir investigando y encontrar nuevas pistas sobre que nos puedan dar del origen y también a qué apuntan este tipo de monumentos y por qué ocultan tantos enigmas, por qué tanto misterio en estas esculturas, sobre todo en la construcción de las pirámides de Egipto justamente, y esta gran esfinge de tamaño gigantesco, que nos hemos preguntado de qué manera la han construido y quiénes son los que realmente han construido este tipo de monumentos. Develamos el secreto públicamente por una sencilla razón y nos vamos a meter de lleno ya en el video programa de la Era Cero en el día de hoy, sobre lo que hoy nos llama a investigar tecnología extraterrestre debajo de la esfinge de Gizeh. Esta esfinge, como les decía, de este cuerpo de león, cabeza de faraón, como empiezan ya a observar estas imágenes, y nadie nos va a dar permiso para excavar debajo de la esfinge de Gizeh, ni alrededores, porque es una cuestión muy, pero muy complicada. Hay un protocolo, no es sencillo llegar a estos lugares como para investigar. Sí para turistas, pero tienen un perímetro, hay seguridad. Pero lo hemos intentado por fuera y hemos conseguido material. De hecho, lo vamos a compartir con ustedes en el día de hoy, de esto que venimos ya estudiando hace por lo menos 7 meses. Cuando podemos siempre le dedicamos tiempo, hasta que llega un momento que queremos seguir exponiendo en parte lo que vamos conociendo de estas hermosas maravillas, culturas del mundo, más allá de estos misterios, como por ejemplo hoy nos llama el video programa de la Era Cero, de esta gran esfinge de Gizeh, allá por los lados costeros del río Nilo, precisamente en la zona occidental. Este famoso río Nilo, ¿no? de Egipto. Este asunto revela, de hecho, la realidad de la antigüedad oficial, que es una farsa paralela a la de la farmacia o el SIDA, por ejemplo, ¿no? Existe una versión oficial de la historia, absolutamente absurda e infumable, que nos dice que la civilización empezó en Egipto y Sumeria hace 6.000 a 3.000 años, pero obvia miles de artefactos fuera de época que no coincidimos, o sea, datan de años, miles de años atrás, pero también aparecen artefactos que no eran acorde, no eran paralelos a esa antigüedad, a ese año, por ejemplo. No podrías encontrar en el año 6000, por ejemplo, antes de Cristo, obviamente, no podrías encontrar un artefacto que fue inventado en el siglo XIX. Entonces, hay cuestiones que nos llaman la atención. Eh, enigmas, como que, por ejemplo, en aquella época no había tecnología para construir pirámides ni los conocimientos astronómicos que revelan las medidas de las mismas. Por ejemplo, les voy a dar uno. El cacique de la arqueología mundial conocido, mundial supremo, es el doctor Zahi Hawass. Zahi Hawass, que lo están observando en este momento aquí en foto, es el equivalente al David Baltimore o Gallo en SIDA. Como estos hombres prohíbe todo movimiento de investigación disidente o esotérica, es el responsable del patrimonio arqueológico egipcio y como tal se forra con falsos estudios. Como él se inventó en el 2005 para investigar un tesoro oculto supuestamente en Keops, una de las pirámides,
luego dicen que no lo encuentran y se quedan con el dinero. Entonces, hay cuestiones que, por eso les digo, no hay que creer o leer o almacenar en cada uno de los conocimientos toda la información que aparece sobre esto. Hay miles y miles de versiones, investigadores, y como todos, siempre van a haber versiones fehacientes y otras versiones que son falsas, totalmente falsas. Es el sistema NASA de robar, porque les voy a decir que se inventan un viaje espacial que nadie puede controlar y luego te pasan un video falso con unas bolas, por ejemplo, ¿no? Hawass prohíbe excavar debajo de la esfinge de Gizeh. Él dice que no se puede. De hecho, Zahi Hawass, este cacique de la arqueología mundial que les digo, la esfinge estaba enterrada, dice. Napoleón quedó dormido junto a ella y le dijo en sueños que si la desterraba, descubriría todos los secretos del universo. El príncipe Farouk, hijo del rey de Egipto, y un arqueólogo, John Kinnaman, dijeron haber encontrado puertas que llevaban a túneles y cámaras secretas en aquel tiempo, ¿no? Una de ellas guardada por una autómata con una máquina antigravedad y pirámides de cristal. Se decía, simplemente, en aquellos tiempos. Hay una esfinge invertida, enterrada, es un tesoro de la Antártida que se encuentra debajo y en los alrededores de la esfinge de Gizeh, en otra esfinge de Gizeh invertida. Esto es información exclusiva, señores, que nunca hasta ahora había sido desvelada, porque el vidente Edgar Cayce, este vidente, decía recordar un trance. Trance, recordemos, se le dice a personas como, por ejemplo, mediums, que son personas que tienen una especie de mentalidad o evidencia que les permite comunicarse con los muertos, con espíritus de otras dimensiones. Entonces, cuando hay una especie de trance, ese trance es cuando están en plena comunicación, en pleno contacto. Eso significa trance. Y este hombre decía que en estos dichos trances que él lograba tener, reencarnaba en la Atlántida. Ya dijo que estaba en Gizeh, que en ese lugar, en la famosa Atlántida un día, ya existía una esfinge muy similar, de hecho la misma, pero no dónde, y dijo que se encontraría en los años 90, justamente, ¿no? Él habla de que esa esfinge que hay en Egipto sería solamente una réplica como para engañar y ocultar la verdadera esfinge de Gizeh. Pero Cayce también dice, el secreto de la Atlántida se encontrará en Gizeh. Él dice que el secreto, que también es uno de los tantos paradigmas ocultos de la historia, misterios sin develar todavía, él dice que el secreto de la Atlántida se va a encontrar en Gizeh, en esta esfinge que les estoy diciendo, la famosa esfinge de Gizeh, este cuerpo de león con cabeza de faraón que está ahí al lado de las pirámides de Egipto, ¿no? Hay que tomar con cautela también las predicciones de este hombre, porque han de comprobarse y a veces se han equivocado. De hecho, como les decía recién, muchas de sus predicciones se las copió al gran Jairo, el conde Hammond, conocido así, el conde Hammond, que es un vidente de Matahari y Oscar Wilde. Estos hombres, por ejemplo, ¿no? Para decirles quiénes son, estos hombres predijeron catástrofes y cambio climático, glaciación, en el 2012-2026. Fíjense ustedes, ellos dicen que habrán catástrofes a nivel mundial que tienen que ver con la naturaleza, cambio climático, glaciación. Ellos hablan de que entre el 2012 y el 2026, en ese periodo, se van a producir este tipo de cambios, ¿no? De alteraciones y que va a provocar serios problemas a nivel mundial de acuerdo a esto. Jairo, por ejemplo, el conde Hammond que les digo, dice el tesoro de la Atlántida está en Gizeh. ¿Por qué dice esto él? Porque Jairo predijo una glaciación por desvío de la corriente del Golfo. Predijo la glaciación para el 2026, a principios de siglo. Él predice las guerras mundiales, el ascenso de Hitler y también una glaciación. Justo en estas décadas y anomalías de la corriente del Golfo que están ocurriendo, Edgar Cayce le plegueaba todo. O sea, coincidía justamente todo lo que él venía diciendo. Pero también dice lo siguiente. Este hombre Cayce y Hawass también coinciden con estas ideas,
Cayce y Hawass, dicen cuidado con las piramidiotas. ¿Por qué? Porque llaman ellos a piramidiotas a los esotéricos o autores que quieren excavar debajo de la esfinge de Gizeh. Dice que él es científico, Hawass, ¿no? Dice que él es científico y que no quiere expoliar ni destrozar tesoros arqueológicos históricos y que no puede obedecer a cualquier iluminado de esta nueva era. No le falta razón, de hecho, ¿no? Pero, eh, porque, claro, si no se volvería loco cualquier vendedor de la era de Acuario. De hecho, aunque yo soy abierto a versiones esotéricas, quiero avisar que hay mucho de mentira en estas cosas, hay muchos farsantes y sectas detrás de todas estas ideas. Hay que ser muy cauteloso con esto, por eso hay que tener cuidado. Aparece una persona que es Anthony West. Anthony West dice, la esfinge de Gizeh era de la Atlántida, el misterio de la esfinge. En 1998, si vamos al registro, aparece un guía turístico llamado Anthony West, como les digo. Anthony West tuvo permiso para hacer investigaciones con radar y concluyó que las pirámides y la esfinge tienen más de 10.000 años de antigüedad y que existe una cámara de metal donde se encuentran los tesoros de la Atlántida. Lo cuenta en el documental llamado documental conocido El misterio de la Esfinge. Se llama así este documental y lo ha presentado el famoso Charlton Heston, uno de los grandes actores de los tiempos de justamente Jack Palance, por ejemplo, de Anthony Quinn y otros, ¿no? Charlton Heston, como por ejemplo también Charles Bronson. Es el tiempo de esa gran camada de actores de aquellos tiempos. Hancock y Bauval también se hacen parte de esta historia y les voy a contar que ellos dicen que la esfinge de Gizeh pertenece a una gran civilización antediluviana. Antediluviana. Una gran civilización antediluviana. Lo dicen Hancock y Bauval. Esto publicaron otro bestseller con ideas similares al West, El mensaje de la esfinge. Otra de las frases me quedo con el doctor James Hartack. James Hartack dice, la esfinge de Gizeh esconde archivos del pasado desconocido. El público ignora para West, Bauval y Hancock, le fusilan todo a este brillante erudito, profesor de religión comparada. También decía que en Gizeh se encuentran escondidos archivos secretos del pasado desconocido. El mensaje de la esfinge, el cuerpo de león, de esta esfinge que está pegada a las pirámides de Egipto, es el cuerpo de león mitad cabeza de humano. El cuerpo de león sería por la constelación de Leo. Y la cara humana de esta esfinge es por Virgo. Por lo tanto, la esfinge de Gizeh, mitad cuerpo de león y mitad cara humana, de faraón que está pegado a las pirámides de Egipto, sería una imagen de la esfinge sin erosión. O sea, la mayor parte de su deterioro, que ustedes la pueden observar, especialmente en la nariz, se debe a disparos de cañones en épocas de guerras. Oficialmente es del año 2500 a.C. Pero esto no sería así, es simplemente un rumor. Tiene forma de león esta esfinge porque el año estelar del 2500 a.C. corresponde a la constelación de Leo. Entonces, cuando fue construida, o en época de la Atlántida del lugar, era digamos, un vergel paradisíaco, ¿no? Y bueno, estaba lleno de una lujuriante vegetación tropical, se decía que era un hermoso lugar vegetal y muy, muy grande, muy grande. De hecho, se decía también de las tantas versiones que las pirámides de Egipto simplemente eran molinos de riego, simplemente eran molinos de riego que habían sido puestos ahí con ayuda extraterrestre para poder empezar a formar una vida vegetal, fauna y humana. También se dijo eso en algún momento. Yo después les voy a mostrar un video programa del Área Cero donde se hablaba de esto, de que las pirámides de Egipto eran tan solo molinos de riego de todas estas grandes forestaciones que habían en ese tiempo, allá por los 2500
en la era de Leo. Por eso se dice que el cuerpo, la forma de esta esfinge de león es justamente por esto, ¿no? Fue construida en la época de la Atlántida, es cierto esto es lo que les digo, pero los griegos las copiaron de allí. Ellos mismos decían que otros pueblos, como por ejemplo los etíopes, representaban la divinidad y también su contrato, que decían que era el demonio. Pero según Pausanias, o conocida como que Pausanias, el origen del mito de la esfinge de Gizeh es que era un monstruo tras el cual se escondía la hija del rey. Y la hija del rey es la naturaleza, la cual era la única que conocía el gran secreto. El secreto es revelado en sueños. Y continuando con el camino de la esfinge de Gizeh, recordemos allá por la ribera de la zona occidental del río Nilo en Egipto, el arqueólogo Colin Rivas aparecía también en esta novela y decía, la esfinge que tiene la cara de una mujer es Virgo y el cuerpo de un león a Leo, que es lo que justamente más se asemeja, ¿no?, a lo que todos podemos observar, marcando la época de Virgo y el comienzo de Leo allá por los 12.000 años. Son todos construidos o erigidos antes del año 13.000 antes de Cristo. Es una cenotafio, podríamos decir. Cenotafio es un monumento funerario, podríamos decirlo así, como para que sepan qué significa, en honor a una persona o grupo de personas. Un cenotafio es un monumento funerario, como un panteón, ¿no? Como un monumento a una persona que ha sido importante en algún momento de la vida. Es un monumento al soldado desconocido, podríamos decir. Y es un cenotafio de la civilización desaparecida de la Atlántica, justamente de la Atlántica, bien digo, recuerdo del esplendor y cataclismo final. Eso es esplendor y cataclismo final. Las pirámides, por ejemplo, son centros energéticos, ¿no?, donde, de hecho, las pirámides siguen las alineaciones de la constelación de Orión. Se trata de mecanismos esotéricos para trasladar energía de acuerdo a parámetros cósmicos. Las pirámides son como antenas, algunos decían, canales psíquico-energéticos, son como fuentes de toda energía que permanentemente fluye en el cosmos y en el planeta. En el medio de ellos, lo que es la fauna, los vegetales, los humanos. Parece ser que esto es como una especie de fuente, pero según creen muchos que funcionaba así esta energía intergaláctica, llamada Pratica de la Atlántida, que se canalizaba con una especie de cristal de cuarzo. Y aquí es donde se relaciona lo que son las calaveras de cristal. Allá por Perú, justamente, muy cerca de estos lugares tan conocidos. De hecho, Harrison Ford interpreta la película Indiana Jones en búsqueda de la carabela de cristal, porque ellos hacen mención al cristal de cuarzo y hacen mención a que esto está relacionado con civilizaciones alienígenas de años, estoy hablando hace más de 10.000 años. Entonces, todo tiene sentido en ese sentido si empezamos a atar cabos, como quien dice, y empezamos a buscar coherencia en estas cosas. Uno puede decir, esta es una de las tantas probabilidades de que sea cierta la historia de la esfinge de Gizeh. Estos centros de energéticos, que por ejemplo la pirámide de Keops tiene más de 2 millones de piedras. Keops, que es Khufu, vivió 20 años por lo que es materialmente imposible que se hubiera construido en su vida. Casi toda la información que nos dan de las pirámides es falsa y especulativa, como lo hacen permanentemente con todo el mundo. Ellos mienten permanentemente porque lo dice Heródoto. Dicen que son tumbas. Es más, no siempre hay que confiar de estos canales de Discovery Channel o de estos documentales que se han hecho, por ejemplo, en este tipo de canales como History, donde no siempre lo que se dice ahí es verdad. Normalmente hay programas que son hechos a propósito para desinformar a la gente. O sea, te dicen una cosa que no es para que vos estés lejos de lo que realmente puede ser la verdad de cierta historia, mito o leyenda. Y entonces, cuando se hablaba de estas pirámides, en algún momento decían, estos eran molinos inventados para el río con la zona, y otros decían simplemente que eran tumbas, que todo aquel rey que estaba gobernando Egipto en aquellos tiempos, en ese periodo de mandato que él tenía en vida, tenía ese tiempo
de construir un monumento para que cuando él falleciera, la gente, la humanidad, recordara su presidencia, su gobernación, su reinado a través de ese monumento. Eso es lo que dicen. Ahora, sí es cierto, no lo sabemos, pero si vos vas a ver un documento de esta historia de las pirámides y la esfinge, te van a decir que eran justamente tumbas de descanso del rey Tutankamón y demás, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser cierto, pero no solamente creemos que son semejantes monumentos, fabricados no solamente para el descanso de una persona? Me parece que acá hay algo mucho más. Y en la parte alienígena, en la parte final, que no podía quedar exento de esto, es una geometría sagrada. Recién hablábamos en otro de los videoprogramas que hemos hecho de parecen ser cortes perfectos a la hora de mutilación de animales, cuando han hablado de mutilación de animales, de cortes perfectos, geometría sagrada y milimétrica, como por ejemplo los láser en los glaciares. Parece ser que son láser que vienen del espacio, o de algunas que otras naves o espacios de tecnología avanzada. No son solo monumentos funerarios, este tipo de pirámides y la esfinge, son centros de geometría sagrada. Podríamos decir que son monumentos llenos de simbología iniciática, que es un mensaje para iniciados. Por ejemplo, las tres pirámides de Egipto representan a las estrellas conocidas como la pirámide de Keops a la Beltegués, la pirámide de Kefren a la Al-Milán y la pirámide Miserinos a la estrella Rigel. Y la esfinge Gizeh, que es el mitad cuerpo león y cabeza de faraón, parece coincidir con la estrella Meisá, cuya posición mantiene una simbología, digamos, iniciática o referencia al origen de sus constructores. Pero esto simplemente es una cuestión de teoría, ¿no? En conclusión, para terminar el video programa de hoy, que se ha hecho bastante largo, tras todo este tipo de datos e informaciones, sacamos una conclusión y excluimos lo siguiente. Todo tipo de documentación pública puede ser adulterado y puede ser información falsa, errónea. Pero nos vamos a quedar con el misterio y el mito y lo que puede llegar a ser una cuestión de que este tipo de esfinges, que no es la única en el mundo, se ha encontrado tecnología que no coincide con la antigüedad. Por ejemplo, antigüedades de hace más de 10.000 años con tecnología de hace por lo menos la década del 70, no coincide. Es como encontrar un mouse y un teclado en la época de los dinosaurios, no coincide. Es como que esto nos da a entender que en este planeta, o al menos en este tipo de monumentos, alguna especie de seres alienígenas, seres de otro planeta, o una especie de humanos o humanoides que vivieron aquí mucho antes que nosotros, fueron parte y dejaron una huella. Además de lo energético, espiritual, dejan una huella, ¿no? Por ejemplo, aparece una persona muy compleja, pero muy inteligente, un científico llamado Ivan Sanderson. Dice, este complejo de la Esfinge de Gizeh en Egipto está construido en una zona de aberraciones electromagnéticas. Lo mismo que los monumentos de la isla de Pascua, esta isla que está saliendo ya de lo que son las costas de Viña del Mar, Chile, hacia lo que es la altura de La Serena, Chile, ya a unos kilómetros está la isla de Pascua. O por ejemplo, conocido como Chichén Itzá, o el dispositivo conocido de cristal de cuarzo de la energía inagotable de la Atlántida, relacionado con, por ejemplo, Perú, como les decía hace instantes, y la línea de Nazca, que son líneas que parecen ser solamente vistas por los dioses desde arriba. Y ahí las pirámides de Egipto y la esfinge de Giza. O, por qué no, también hablar de lo que es el tesoro, conocido tal vez de esa arca tan conocida hasta en películas, que por algunos dicen que está en tierra suiza, ¿no? Pero lo sabremos con el tiempo. Lo cierto es que podemos decir en exclusiva que el tesoro consta de tablillas y artefactos de signos de alienígenas y restos de dispositivos de cristal de cuarzo en la Atlántida, nos dan a entender que esto está relacionado con seres alienígenas, seres de un cosmos mucho más avanzado que nosotros, seres extraterrestres, que tal vez vivieron aquí antes o tal vez siguen viviendo entre nosotros y que nos quieren ayudar
porque si ya nos hubieran querido destruir, ya lo hubieran hecho. Simplemente por esa razón nos vamos a quedar con esa versión. Pero que nos dicen, no podemos decirle todo de un saque, como quien dice. Nosotros tenemos que ir indicándole el camino y ustedes tienen que tomar su propia decisión. Ustedes deberán explorar la vida y deberán conocer este tipo de enigmas en el mundo. Nosotros vamos a dejar esto aquí, es un video programa que hoy hizo referencia a la misteriosa tecnología extraterrestre que se ha encontrado debajo de la Esfinge de Gizeh. Pero también teníamos que contarles cuál es justamente el origen de estos monumentos y qué se dice en la historia de científicos y excavadores de este tipo de monumentos históricos de hace más de 10.000 años, allá por la ribera occidente del río Nilo, ese río tan conocido que separa la tierra de Egipto, ahí en clima africano, y que por supuesto ni hablar de las pirámides de Egipto. Hace poco tiempo hicimos aquí en la Era Cero un video de las pirámides sobre nuevas catacumbas, o podríamos decir unas cámaras que han sido encontradas, halladas por científicos holandeses que todavía están trabajando ahí y que ellos dicen que han encontrado tumbas de reinas o primeras damas en aquellos tiempos que están mucho más debajo de la superficie que se había conocido hasta ahí de las tumbas de Tutankamón en estas pirámides. Pero la esfinge de Gizeh, lo que hoy se dice es lo siguiente: debajo de esa esfinge habrían artefactos o al menos una especie de recepción tecnológica de satélites alienígenas. Uno de ellos es otro de los temas que también ya hemos hecho en la Era Cero, del famoso Caballero Oscuro. Un caballero oscuro que anda circulando por el espacio. El Caballero Oscuro es un nombre que se le ha puesto a un satélite alienígena. Y lo hemos podido hacer ese video programa hace un año, aquí en la Era Cero, y que habla de que somos, no sé si espiados, pero ya sabemos que hay satélites alienígenas extraterrestres en la órbita de nuestro planeta. Se le llama el Caballero Oscuro. Y puede estar relacionado también con todo esto. Lo vamos a dejar aquí, esta es la primera parte de este video programa, en algún momento lo vamos a retomar. Lo cierto es que ahora lo vamos a dejar aquí y agradecer el material para Ufolopolis, que nos va a enviar más fotos e imágenes, videos de todo esto, o conocido como Ufopolis, de la tecnología, vamos a decir así, la historia de Egipto, un lugar hermoso y uno de los más caros en el mundo. Por ejemplo, en el Cairo, pagar hoy en día un hotel en el Cairo es segundo en el puesto después de Dubái. Hoy en día Egipto es caro para ir a visitar, pero bueno, sería para todos un sueño o un gran deseo de poder conocer estas grandes pirámides y esfinges, estos monumentos. Realmente sería muy, pero muy, muy lindo, ¿no? Lo vamos a dejar aquí. Nosotros vamos a volver en cualquier otro momento con más La Era Cero, siempre suscribiéndose a este mismo canal y nosotros ya volveremos en cualquier momento. Espero que les haya gustado y a seguir googleando y buscando más información de esto que hemos hecho hoy, como la Esfinge de Gizeh, más de 10.000 años de antigüedad y todavía sigue arrojando misterios, preguntas que tenemos todavía sobre este enigma tan bello en la historia de la humanidad. Hasta la próxima.